Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, buena tarde, buena noche, dependiendo a qué hora va a seguir la transmisión a través de las distintas plataformas de Men Engage Latinoamérica, tanto en audio como en video. A mí me da mucho gusto continuar con las mesas de análisis sobre el diagnóstico, sobre las percepciones que las organizaciones y redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y el trabajo de las masculinidades en la agenda de Beijing más 25. De manera particular, el día de hoy destinaremos la mesa para dialogar sobre el lugar y el papel de los hombres y las masculinidades positivas y no hegemónicas frente a estas organizaciones feministas, frente a estos movimientos y coyuntura global, hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres. Y me da muchísimo gusto hacer contacto en 4 ciudades de la América, en esta ocasión en la región de Nariño, con mi querido Miguelito, Miguel Ángel Álvarez, en Colombia. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Muy bien, les saludo cariñosamente, un abrazo fraternal para todas las personas que nos acompañan en este día de hoy. Y muy bien, gracias a Dios, por acá estamos, como les contaba, con un poquito de frío. Nuestra zona está afectada por ahora por unos vientos fuertes, pero aquí estamos para participar de la conversación. Muchísimas gracias por la invitación, querido amigo. Te agradezco mucho que te unas a la conversación, Miguel. Como siempre, te mando un abrazo muy afectuoso en la región de Piura, en el Perú, mi querido Quique Gómez. Quique, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, José Alfredo. Buen día también a quienes están en este panel para conversar y dialogar hermanados como una sola Latinoamérica. Bueno, aquí en Piura estamos con el clima loco, un día con mucho calor, un día amanece frío, pero el corazón siempre cálido para poder entablar estos diálogos, José Alfredo, en los cuales nos haces partícipe. Así que muchas gracias por la invitación y estamos listos para conversar. La calidez es afectiva, la cercanía es afectiva, querido Quique. Muchísimas gracias. En la Ciudad de México, querido amigo, integrante de la Red de Cómplices por la Igualdad, Luis Sandoval, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí que comentando el clima, acá tenemos los 3 climas todos los días y con inundaciones. Entonces, hay que andar uno como cebollita para taparse, luego desvestirse, luego volverse a tapar. Y Bronceador, paraguas, nada más falta el paracaídas por si las dudas. todo, sí, todo junto. Y con un gustazo de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Qué gusto saludarte. Completando la mesa en la ciudad de San José, mi querido David Paniagua. Qué gusto que te sumas a la conversación, David. ¿Cómo te va? Buen día. Qué placer, un gusto poder estar acompañando desde acá. Un placer acá en un verano lindísimo, está haciendo un sol precioso y bueno, pues deseoso de compartir reflexiones colectivas desde Latinoamérica. Muy contentos, David. Muchísimas gracias. Hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, pensando en la agenda de las mujeres de Beijing más 25 y las contribuciones que los hombres y las masculinidades pudieran hacer. Nos vamos a quedar con la imagen y voz de Miguel, que nos comentará sobre su análisis de este capítulo del diagnóstico, el lugar y el papel de los hombres y las masculinidades positivas no hegemónicas. Nos quedamos contigo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien, verdad? Listo. Bueno, yo quisiera empezar hablando un poco del tema del papel y el lugar de las masculinidades positivas, no hegemónicas, como lo hemos denominado, hablando y contándoles que en Colombia existe una plataforma donde confluyen varios colectivos y grupos de hombres que están trabajando en estos momentos el tema de masculinidades. Acá en Colombia hablamos mucho de masculinidades no violentas y corresponsables. Y en esta plataforma que es la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, pues existe un reconocimiento, yo diría que por parte de las instituciones, por parte de algunas
actores clave o personas aliadas al trabajo de búsqueda de unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres por la igualdad de género. Sin embargo, no existe un reconocimiento todavía en las diferentes regiones. Es decir, desde la institucionalidad hay algunos actores claves que reconocen el trabajo de masculinidades. Sin embargo, en los municipios, en los departamentos, ya un poco más en la parte local, no existe un reconocimiento como tal. Todavía hace falta un fuerte trabajo. Se han generado algunos esfuerzos, es cierto. Hemos logrado hacer unas campañas, yo diría que un poco frente a la visibilización del trabajo de masculinidades. Hay unos pronunciamientos desde la Mesa Nacional de Masculinidades que se hacen en días emblemáticos. Sin embargo, pues desde la Mesa Nacional de Masculinidades no hay como una agenda clara para el trabajo que se desea realizar. Tuvimos la oportunidad de participar en un proceso formativo, un proceso de advocacy que nos permitió de alguna manera orientar quizás desde la Mesa Nacional un plan estratégico, y yo creo que vamos dando pasito a pasito algunos avances hacia la planeación de un proceso de advocacy, yo diría, ¿no? Contarles también que desde algunas agencias del sistema de Naciones Unidas han hecho unos análisis, unas investigaciones en Latinoamérica y han encontrado en Colombia algunas experiencias promisorias de trabajo con masculinidades, ¿no? En algunas regiones, es el caso para el departamento de Nariño, se ha logrado incluir el tema de masculinidades en la agenda pública, política, con indicadores, con presupuesto, con metas claras, que eso realmente favorece un poco el trabajo desde los planes de desarrollo locales. Sin embargo, hace falta escalar a nivel nacional un poco este tipo de trabajo que pues fortalecería un poco más el accionar de las masculinidades desde el centro hacia todas las partes de nuestro territorio. También quisiera recordarles que en Colombia, pues bueno, Colombia desde que yo nací, desde que unos 60 años atrás ha vivido unas dinámicas de conflicto. Entonces yo creo que la construcción de esa masculinidad depende mucho de esas dinámicas del conflicto, de la guerra, que estamos en un país donde hay un acuerdo de paz y aún seguimos en guerra. Es una cosa extraña. Sin embargo, pues han habido esas condiciones que favorecen la desigualdad, ¿no? En Colombia tenemos jerarquías de poder, más o menos 20 años de la misma línea política, concentración de riquezas, subordinación, etcétera. Que si bien es un problema fuerte, también han hecho evidente un poco la necesidad de trabajar las masculinidades y quizás enfocarlas un poco a ese tema de la paz, ¿no? Del posconflicto en el marco del acuerdo de paz. Como les contaba, gracias al proceso formativo, pues hemos logrado de alguna manera encarrilar un poco el proceso o el trabajo de la Mesa Nacional de Masculinidades. Y creo que un punto de encuentro con los grupos feministas, con estas organizaciones que propenden por los derechos y la reivindicación de los derechos de las mujeres, ha sido quizás desde las instancias de participación social como las mesas intersectoriales de economía del cuidado, ¿no? Son instancias de participación de la sociedad civil, hay estrategias desde el sistema nacional de cuidados donde hablamos de economía del cuidado y donde las mujeres de alguna forma han empezado a convocar a los hombres en este tipo de instancias. Estamos iniciando un poco a ser parte de estos comités, de estas mesas intersectoriales, en donde se interpela la construcción de la masculinidad, donde se habla directamente desde una ética del cuidado, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de masculinidades en Colombia tiene un punto de encuentro y se está fortaleciendo desde esas dinámicas de las mesas intersectoriales de economía del cuidado. También es cierto que estamos atravesando una situación de conflicto social muy fuerte que ha exacerbado un poco también las violencias. El tema de la pandemia suma un poco también al tema de las violencias contra las mujeres, y el trabajo de las masculinidades desde las organizaciones se ha enfocado un poco a prevenir ese tipo de violencias contra las mujeres. Sin embargo, como les contaba, pues aún nos hace falta tener una línea estratégica, una línea clara de trabajo que nos articule a todos los integrantes y a todos los colectivos que trabajan por el tema de las masculinidades. Hemos decidido apostarle al trabajo de masculinidades en un trabajo de pares. Yo creo que el fuerte del trabajo que realizamos aquí en Colombia es
pasar un poco de la sensibilización, de trabajar con hombres, estratégicamente con un primer abordaje entre hombres también, y pasar un poco de la sensibilización a tomar acción, es decir, después de reconocer, de visibilizar todas esas construcciones que generan discriminación, la idea es dar un paso hacia adelante. Y lo hemos hecho a través de metodologías muy innovadoras, metodologías de innovación social, metodologías de aprender haciendo, un poco basados en el arte, la cultura, que han logrado que los hombres promuevan unas transformaciones desde las regiones, desde las comunidades. Hablamos también, yo les contaba que hablábamos un poco de masculinidades no violentas y corresponsables, y creo que hemos hecho muy fuerte el tema de la corresponsabilidad a nivel nacional, entendiendo que la corresponsabilidad es como ese lugar, todos los lugares en los que como hombres nos involucramos y podemos aportarle un poco a la construcción de estas relaciones más igualitarias, ya sea con los amigos, con la familia, en el entorno laboral, entornos de socialización, etcétera, que nos permiten de alguna manera incidir. Entonces yo creo que desde la Mesa Nacional de Masculinidad se le ha apostado un poco a este trabajo de base en las comunidades, a unas metodologías innovadoras de un trabajo de aprender haciendo, un poco involucrar las emociones en esta transformación, que redunden un poco en transformar estos núcleos o lugares de relacionamiento de los hombres. Aún nos hace falta un poco más vincularnos con los grupos feministas. Es cierto que no hemos tenido la oportunidad de hacer parte directamente como movimiento, ¿no? Nosotros acá en Colombia tenemos la red o la Mesa Nacional de Masculinidades, sin embargo, no hay un movimiento que nos identifique como un trabajo de masculinidades a nivel nacional. Y creo que es una deuda que tenemos. Un compañero de Men Engage nos decía, no queremos estar ni adelante ni atrás, queremos ir de la mano con los grupos feministas, un poco haciendo el trabajo que nos corresponde como hombres, ¿no? Que es interpelar la masculinidad entre hombres, hablar con hombres teniendo unas agendas claras, unas posiciones claras de trabajo, unos objetivos también de trabajo muy definidos que permitan de alguna manera tener un buen desarrollo de esas transformaciones culturales. Creo que por ahí les dejo mi participación, agradecer también nuevamente por el espacio y abiertos a la discusión, cualquier pregunta e inquietud. Muchas gracias, amigo José Alfredo. Querido Miguel, muchísimas gracias a ti. Ya Colombia nos ha dado referentes importantes en el restablecimiento del tejido social, condiciones a las que ya has hecho referencia, una apuesta creativa, artística y cultural, y ahora a través de metodologías muy interesantes, lúdicas, participativas, que se vuelven sin duda un referente hacia dónde mirar desde otros lugares en América por el aporte y por la efectividad que han tenido en todos estos años. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un abrazo hasta Nariño. Vamos a Piura, en el Perú, para escuchar a Quique Gómez sobre su análisis y su aporte. ¿Cuál es el lugar y el papel de los hombres y las masculinidades en todo este entramado y frente al urgente llamado de los movimientos feministas, Quique? Sí, gracias José Alfredo por la invitación. Y lo que planteaba Miguel, como tú lo comentabas, nos da como un marco referencial, ¿cierto?, sobre los aprendizajes y los procesos que se pueden implementar desde realidades como la peruana. Yo tendría que comenzar diciendo que aquí en el Perú, bueno, yo estoy en Piura, al norte del Perú, fuera de la capital, ¿sí? Y que claro, la experiencia en Perú es una experiencia que todavía sigue siendo inicial, aunque reconocemos los aportes y los avances que se han tenido desde otras ciudades como Lima, ¿no? Donde existe un espacio de varones y mujeres que han venido reflexionando y trabajando en relación a la masculinidad, a los procesos de construcción del sistema patriarcal, contra el machismo, ¿cierto? Y de nuevas formas de cómo entender la masculinidad. Y eso sí es importante porque también para organizaciones como la nuestra, aquí en el norte del Perú, aquí en Piura, Masculinidades por la Igualdad Piura, ellos han sido nuestros referentes, ¿no? Y también otros han sido referentes otros países y otros movimientos sociales que han iniciado en esta reflexión crítica
sobre cuál es el rol de los varones, cuál es el rol de cuáles son los procesos de cómo entendernos como varones frente a la violencia, frente al ejercicio del poder desigual frente a las compañeras mujeres, ¿no? Y sobre cómo ha sido nuestro relacionamiento con el movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que en Perú todavía el proceso de trabajar con hombres, ¿sí? Y también de las masculinidades, es inicial, es incipiente, principalmente nos ha movilizado el tema de la violencia que hemos observado en relación contra la mujer, ¿sí? Y también la violencia de género. Esos han sido los principales elementos movilizadores y que han llevado a la conformación de espacios y grupos que ya no solamente ahora están en la capital, sino que se encuentran en diversas regiones del país, pero que requieren ser fortalecidos y se encuentran en ese proceso y en esa etapa de fortalecimiento interno y de tener mayor claridad sobre cuáles son sus objetivos y sus propias agendas, ¿no? Eso lo digo porque nuestro propio espacio está transitando por ese proceso, ¿sí? Y obviamente compartimos esta visión que tiene el diagnóstico de las compañeras feministas de que pues nuestra posición, de que todavía no tenemos una posición tan visible, ¿sí? No somos una posición tan visible en relación a sus agendas, porque es cierto que nuestras propias organizaciones vienen experimentando ese proceso de encuentro, ¿sí? Hacia sí mismos, y en ese proceso nos encontramos en la interrelación con las otras, ¿no? Con los otros también, porque también hay otras agendas de los movimientos LGTBIQ+, que nos vinculan, pero que todavía nos encuentran, con los cuales nos encontramos todavía reflexionando y pensándolos en qué aspectos, en qué temas nos vinculamos y sobre qué cosas podemos desarrollar conjuntamente. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos mencionan, que nos falta ser visibles y nos falta ser visibles con una agenda clara en la cual no nos pongamos zancadillas, como se dice en el argot diario, ¿no? Sino más bien seamos una suma de oportunidades para la consecución de objetivos comunes, ¿no? Creo que todavía nosotros como movimiento acá en Perú no estamos del todo consolidados. Existen experiencias en las cuales venimos siendo parte de generar espacios para tener algunas agendas comunes para la incidencia política, ¿sí? Pero todavía son incipientes y todavía se vienen fortaleciendo. Y estas son experiencias que están naciendo desde fuera de la capital, ¿cierto? Como una apuesta muy clara de que necesitamos al país entrelazarlo y unirlo. Y esta opción responde a hacer también de la práctica diaria un espíritu descentralizador, ¿cierto? Y verdaderamente participativo. Entonces nos encontramos también en ese proceso que creo que está trayendo buenos resultados porque nos empezamos a conocer, a reconocer, a ver nuestras limitaciones, ¿sí? Y a tratar de construir un movimiento social que en el camino pueda ir incluyendo también el vínculo y la relación con otras agendas, en este caso con la agenda feminista, con la cual al inicio de nuestros procesos, por ejemplo, tuvimos lo que ellos decían, ¿no? Las dudas de lo que buscábamos, ¿no? Yo recuerdo que aquí en Piura, cuando nosotros nacemos, las compañeras feministas nos miraban un poco así de costadito, y creo que era y sigue siendo muy válido, porque el miedo a la gobernanza del patriarcado a través todavía de comportamientos y conductas machistas o inclusive de la imposición de los varones sobre otros espacios sigue siendo muy válido, ¿no? Y como ellos bien lo dicen, ¿no? Tenemos espacios conjuntos, pero también tenemos esos espacios que ustedes tienen que seguir, nosotros como movimiento, ¿cierto? Reflexionándolos de nuestra propia agenda, ¿no? Así que por ese lado creo que en el tiempo hemos ido clarificando cuál es, digamos, el rol que vamos a cumplir las organizaciones que trabajan con varones y que promueven una masculinidad que se interprete de una forma distinta. Y eso va a ser un proceso muy interesante para nosotros y también nos da una oportunidad
de poder ir encontrándonos con ellas y que desde las reflexiones y los estudios del feminismo nos podamos también ir encontrando cuáles van a ser nuestras propias temáticas, ¿no? Nuestras propias temáticas y también desde la oportunidad que tengamos nosotros como organizaciones que buscamos sensibilizar e incorporar a otros varones en esta práctica reflexiva y crítica de nuestro actuar y nuestra representación en relación con diversos temas, con el tema del medio ambiente, con el tema político, con el tema de la violencia contra la mujer, de la violencia basada en género, creo que desde ahí podemos tener una mejor oportunidad, ellas lo planteaban también en el documento, ¿no? Una mejor oportunidad de encontrarnos con los nuevos actores sociales, ¿cierto? Ellos lo planteaban desde el tema más intergeneracional, pero yo creo que hay una oportunidad para también encontrarnos con quienes han hecho el movimiento feminista esta oportunidad de acercar los derechos a todos, a todas y a todos, ¿no? Yo creo que ellas lo han planteado muy bien y creo que también si tenemos una posibilidad de dejar muy claro los horizontes que queremos tener, de nuestras propias definiciones, nuestros propios procesos, creo que hay una oportunidad para que Latinoamérica y sus movimientos sociales puedan tener una oportunidad de encuentro mucho más definida, mucho más estratégica en el abordaje y en cómo podemos hacer un aporte significativo a una sociedad civil mucho mejor organizada, mucho mejor estructurada, con muchas mejores propuestas para que lo político sea personal, pero para que lo político también sea público y nos permita oportunidades, mejoras de poder en la lucha contra la violencia contra la mujer y las agendas de violencia basadas en género puedan ser absueltas y resueltas desde los diferentes caminos y posiciones que los diversos movimientos implantemos y desarrollemos. Así que creo que tenemos todavía un buen trabajo por desarrollar nosotros mismos acá en Perú, las organizaciones que trabajamos con varones y el tema de las masculinidades, por fortalecernos, por generar y fortalecer y desarrollar mejores alianzas del movimiento y en ese proceso de irnos encontrando con ellas, ¿no? Así que creo que desde esa lógica estamos en un buen camino, creemos que necesitamos el apoyo y la asistencia de quienes ya han hecho camino en estos últimos tiempos y seguir formándonos y conociéndonos, ¿no? Porque es de hecho que todavía nuestra relación con el movimiento feminista todavía es inicial, endeble, ¿cierto? Creo que todavía las miradas de costado son válidas y creo que la oportunidad que tengamos en los próximos tiempos de consolidarlos o iniciarlo va a ser un enriquecimiento mutuo y creo que progresivamente iremos consolidando este proceso de apuesta por la igualdad que también acá desde las provincias y las regiones queremos plantear para que finalmente seamos no solamente un solo país, sino seamos una sola región y esto nos dé mejores oportunidades para todos. Te agradezco mucho, Quique, como Miguel, la mirada además más allá de las capitales, en el caso de Colombia y de Perú, más allá de diversificar, nutre. Y has mencionado pautas muy interesantes sobre la importancia de hacia dónde dibujar horizontes que nos permitan articular y consolidar una agenda ética y responsable de incidencia. Muchísimas gracias, Quique. Perdí conexión con la Ciudad de México, pero vamos a San José, si estás de acuerdo, David, para escuchar cuál es tu mirada, tu análisis y tu aporte sobre el lugar y el papel de los hombres y las masculinidades frente a las demandas de los movimientos feministas y la agenda de Beijing más 25. Bueno, primero que todo, buenos días. Es un gusto poder compartir acá hoy. Y efectivamente, el panorama costarricense no dista mucho, ¿verdad? De lo planteado en Colombia, lo planteado en Perú. Realmente es un trabajo arduo, incluso, bueno, en el curso de advocacy que llevamos desde la Red Men Engage, el proyecto que empezamos pues a gestar tiene que ver con esa integración, con un primer acercamiento de los movimientos de trabajo con masculinidades con los movimientos feministas. Hay muchísimas feministas que reconocen aquí en Costa Rica la importancia del trabajo con hombres
Se ha ido, ¿verdad? Pues incluso que estén en espacios como oficinas locales donde desarrollan procesos de capacitación, donde se van pues haciendo estos espacios, pero también es esa preocupación en esa misma línea de que los recursos que han históricamente luchado para el trabajo con mujeres, ¿verdad? Vengan pues ahora a convertirse para el trabajo con hombres. Y esto es un desafío que a mí me parece central y necesario de poder ir cuestionando, de poder ir cómo hacer esa incidencia, cómo construir una agenda acorde con los principios desde los feminismos, ¿verdad? Pero también que no venga como a usurpar, por decirlo así, esos presupuestos que históricamente han estado dirigidos para el trabajo con mujeres. Que el trabajo con masculinidades, por supuesto, incide en las mujeres, por supuesto que sí, ¿verdad? Esto no está ante la duda. Pero desde acá, bueno, en Costa Rica notamos esfuerzos interesantes como por ejemplo la red de hombres del sector público, donde hay una persona representante de diferentes instituciones del Estado y que se reúnen para pues construir una agenda y cómo poder incidir desde diferentes instituciones públicas para lo que es la despatriarcalización de las masculinidades. Esto a mí me parece un trabajo innovador, un trabajo que nos viene a dar una pauta o una provocación para que esta estrategia se pueda ir replicando en diferentes países y que de esta forma también, ¿verdad? Personas que están pues ya insertas dentro de lo que son las instituciones, ir generando incidencia, ir generando capacitación y desde acá, bueno, pues esto puede ayudar un poco a ir construyendo la agenda, ¿verdad? También lo que es el trabajo, por ejemplo, en Costa Rica con lo que es el Instituto Web, que trabaja con personas jóvenes, ¿verdad? Con adolescentes y personas jóvenes y también lo que son personas adultas y que está netamente dirigido al trabajo con más que todo violencia, el cuestionamiento de las masculinidades, pasan fomentando talleres y que también lo hacen en diferentes gobiernos locales, en diferentes cantones de diferentes provincias que llamamos acá, lo que en la mayoría de lugares se llaman estados, en Costa Rica se llaman provincias. Y esto, bueno, pues son trabajos que se vienen desarrollando más o menos desde los años 80, ya hay alguna trayectoria en Costa Rica, incluso el método WEM para el trabajo con la violencia, ¿verdad? Que ha sido clave y es necesario, pero aunado a esto, no ha existido, ¿verdad? Este acercamiento, no hay esta posibilidad que es la que, bueno, desde la Red Men Engage Costa Rica hemos estado, pues, reflexionando a raíz del curso de Advocacy, ¿verdad? De la necesidad y la importancia de ir generando, de construir agenda y que esta agenda, bueno, pues por supuesto tenga una participación política desde los feminismos que también se involucren en el sentido de poder revisar, avalar y que de esta forma sea un trabajo conjunto, que no duplique el esfuerzo, pero que tampoco actúe en detrimento de los trabajos que se están haciendo desde las mujeres. Y en este caso, ¿verdad? Como lo hablan acá, frenar un poco las desconfianzas para fomentar alianzas, ¿verdad? Y desde acá también es esa necesidad de una postura clara, ya que también, bueno, pues algunas veces los trabajos en masculinidades o las personas que han trabajado en algunos espacios, más que todo como consultores independientes, psicólogos, en Costa Rica hay un tema de que la categoría masculinidad se ha vuelto una tendencia. Y al ser una tendencia, bueno, pues mucha gente ha querido empezar a abordar, sin embargo, no todas las personas lo están haciendo de una manera con el conocimiento técnico que se requiere, con el abordaje y la profundidad que esto amerita, y esto, bueno, pues también es una complejidad importante. Desde acá, para mí, ¿cuál es el sendo? Bueno, pues, y es donde yo me quiero centrar un poco. Bueno, antes un poco de conversar con eso, me gustaría hablar, por ejemplo, qué pasa con las masculinidades LGBT, ¿verdad? Por ejemplo, y algo muy importante que quiero posicionar acá, es la importancia de que podamos ir ampliando la categoría masculinidad, que no solo está escrita a la figura hombre. Hay que hablar de identidades masculinas, hablemos de personas no binarias o incluso mujeres que se expresan de una apropiación singular de la masculinidad. Ahí hay una masculinidad aprendida, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? También la importancia de que toda persona revise su aprendizaje de la masculinidad. ¿En qué sentido? En que es un concepto cultural, y que también que, por ejemplo, las mujeres revisen cuál ha sido su aprendizaje de la masculinidad tiene una incidencia significativa en la prevención de la violencia. ¿Cuáles son esos patrones? La erotización que ha existido históricamente de la masculinidad hegemónica como un modelo deseable,
Yo cuando he trabajado en algunos talleres mixtos sobre perspectiva de género, en Costa Rica muchas mujeres dicen, bueno, a mí de chiquilla me gustaban los malos. ¿Y a qué se refieren con esto? Y es ahí parte donde también de llegar a construir estas alianzas desde las oportunidades, desde cuáles son estos beneficios de integrar la categoría masculinidad en la agenda, ¿verdad?, de la igualdad de género y en la política pública, porque en Costa Rica, si bien existe una política relacionada con las masculinidades, es así de pequeña. Y el reto de ir generando voluntad política donde se puede invertir recursos que no sea reducir para el que se ha trabajado en materia con las mujeres, ¿verdad? Lo que es violencia contra las mujeres y otras formas, sino que se pueda generar. Para mí, un camino que yo quisiera apostar y esperar y pensaría, el Estado sumamente patriarcal y está ligado, bueno, pues está sumamente, pues, dominado por hombres. Y desde ahí el pensamiento racional ahora, a agarrarnos un poco de ahí y poder, al menos en Costa Rica, mi interés ahora se centra en que podamos generar investigación donde exponga los costos de esta masculinidad. Ya han habido trabajos en diferentes partes del mundo que se habla de cuál es ese costo económico que tiene para el Estado la masculinidad tradicional. En un país como Costa Rica, que es un Estado social de derecho, donde la salud es pública y el Estado prácticamente cubre gran parte de esto, donde la seguridad social, ¿verdad? Hay un alto costo. Y ese alto costo, al poderlo evidenciar en números, en términos económicos, en términos sociales, para mí es un camino para la incidencia, ¿verdad? Es algo que llegar a hablarle en términos económicos a quienes están en el Estado, ¿verdad? Quienes lo conforman, es una manera de también ir despertando la conciencia para poder ir generando esta voluntad política que tanto necesitamos. También como, por ejemplo, en proyectos que no están directamente ligados a masculinidades, se puede integrar una perspectiva de masculinidades y empezar a abordar desde ahí. Acá, por ejemplo, el trabajo con masculinidades LGBT, ¿verdad? Se hace por medio de un proyecto de prevención del VIH, donde no solo trabajamos la prevención del VIH, sino que estamos intentando poder integrar esa categoría y cómo, bueno, no solo es en materia de VIH, es cómo se puede ampliar. Y desde acá, ¿verdad? Siempre esta necesidad y el desafío central que tiene que ver con en ese primer acercamiento, porque si bien desde los movimientos feministas hay muchas mujeres que están conscientes de la importancia de estos trabajos y que los apoyan, ¿verdad? Y reconocen estas necesidades, hay otro pues, sector que de pronto no ha tenido un acercamiento a la categoría, ¿no? Y también se entiende, ¿verdad? Por supuesto, porque históricamente es esta complejidad de cómo los hombres se acercan, de cómo nos acercamos a este fenómeno y cuál es ese interés, ¿verdad? Entonces, acá desde Costa Rica hay una ardua labor y ese acercamiento que es bastante incipiente y que realmente pues necesitamos ir pues consolidando, ¿verdad? Es el reto para mí central en este momento. David, muchísimas gracias por problematizar, por ir más a fondo en la conceptualización. Grandes retos, nos hablas de la importancia de trascender la perspectiva binaria y en todo caso replantearnos las identidades masculinas, mucho más allá de definirnos como hombres y como mujeres. Y el aporte desde la agenda LGBTI más y por supuesto también del trabajo específico en VIH. Gracias, David, te mando un abrazo a San José. Si retomamos la conexión en Ciudad de México, prometemos conversar más adelante con Luis. Por ahora les propongo una pequeña ronda para tomarnos 2 minutitos para cada uno y escuchar sus conclusiones, últimas notas sobre el tema. Estamos contigo, Miguel, a título de conclusión. Gracias. Sí, yo quisiera como reforzar un poco lo que hemos hablado, creo que desde de las tres miradas de los compañeros, que va en línea de la falta de confianza que existe por parte de los grupos feministas hacia el trabajo que se realiza con las masculinidades, ¿no? Y creo que es bien importante para romper un poco esas barreras o para generar esos lazos de confianza, que participemos desde el trabajo de masculinidades con una real intención de transformación, ¿no? Como le decía el amigo David Paniagua,
por la tendencia que existe ahora, por un poco ese protagonismo que buscamos o que ha buscado desde siempre el hombre en los diferentes entornos, pues creo que resulta muy difícil generar un discurso que sea de fácil aceptación con las mujeres, porque nos hemos enfocado un poco en el discurso en donde hacemos evidente que el patriarcado, que el machismo también afecta a los hombres. Creo que nos hemos centrado un poco en esas consecuencias negativas, que es válido desde algún punto de vista y desde alguna arista de trabajo con los hombres, es válido hablar de las consecuencias negativas, o también hablar del reconocimiento de los privilegios que tenemos como hombres, ¿no? Sin embargo, a veces, pues yo creo que hace falta, más allá de hablar de los privilegios que tenemos como hombres, hace falta que eso redunde en un tipo de acción. Es decir, no podemos hablar, sí, mira, yo reconozco los privilegios que tengo, pero pues quiero apoyar un poco los procesos feministas, porque ahí queríamos como en un discurso paternalista en donde asumimos como una responsabilidad, pero el problema no es nuestro. Entonces yo creo que cuando los grupos o el movimiento feminista entiende que hay una un real interés de transformación, creo que podemos empezar a romper esas barreras. Creo que las intervenciones que se realicen desde las masculinidades, para que sean un poco más asertivas, deben gestionar sus propios recursos, como lo hablábamos anteriormente, promover sus propias agendas, y que este trabajo que se realiza pues genere beneficios para las comunidades, en específico para la reivindicación de los derechos de las mujeres. También unos procesos, podríamos hablar de procesos de transformación, de empoderamiento y liderazgo hacia las mujeres, pero que involucren a los hombres. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo que nuestras intervenciones o el trabajo que se hace con masculinidades tenga un enfoque de acción sin daño, muy basado en las características de cada territorio, como lo hemos visto. Es muy diferente hacer una intervención en nuestro contexto, en nuestro contexto donde tenemos una diversidad increíble de zonas, de dialectos, de culturas, de tradiciones, y la idea de este trabajo es bajarlo un poco a territorio, ¿no? Hablar con estas personas en un lenguaje de par, de acuerdo a sus necesidades, y promover un interés en ellos que pues finalice de alguna manera en esas transformaciones, en esa sensibilización y ese paso de la sensibilización hacia el liderazgo, para que estas personas se conviertan en actores claves de transformación en sus núcleos donde ellos se desenvuelven a nivel familiar, personal, con sus amigos, compañeros, etc. Creo que por ahí dejaría mi intervención, amigo. Muchísimas gracias, Miguel. Importantísimas las claves, las pautas que enumeras para hacer una incidencia, una intervención ética, desde el aporte que tenemos que hacer los movimientos comunitarios, la reactivación del tejido a través de las masculinidades. Te mando un abrazo, Miguel, muchísimas gracias por sumarte a la conversación. Mi querido Quique, en Piura, tus notas finales. Sí, gracias. Qué enriquecedor lo que Miguel Ángel nos comparte y también sobre las reflexiones de David, ¿no? Y mi primera reflexión es cuánto tenemos todavía acá en Perú que aprender de otras realidades, ¿no? A partir de nuestros propios contextos, ¿no? Yo, en mi reflexión final, plantearía que a nivel de Perú, nuestro proceso va primero por el consolidarnos y fortalecernos las organizaciones que trabajamos con varones, ¿sí? Y sobre masculinidades. Eso es clave para nosotros, y estamos en ese proceso de diversos canales promoviendo conocimientos y aprendizajes. Lo segundo es que esos procesos que estamos desarrollando tienen que estar muy claramente definidos en relación a que nosotros estamos implementando procesos de empoderamiento para el desaprendizaje y para el cuestionamiento del ejercicio del poder en relación a la representación del patriarcado y el machismo. Y eso tiene que quedar muy claro sobre el tipo de procesos que implementamos desde de los movimientos sociales, ¿sí? Y posicionar y llevarnos a la visibilidad, una visibilidad que esté acompañada de un posicionamiento en relación a las temáticas para que este posicionamiento pueda ser parte de lo público. Hoy en día está en lo social, pero tiene que poder llegar al Estado, y el Estado transformado a través de acciones y políticas públicas en todos los niveles y en todos los sectores. Sin ello tenemos una definición clara del discurso, de las definiciones del trabajo en relación al trabajo con varones y sobre las masculinidades,
creo que podemos establecer mejores canales de comunicación con los feminismos y con este movimiento tan bien articulado y que viene posicionando una agenda distinta y diversificada. Creo que eso es clave para que los miedos, para que los temores, para que las miradas de lado puedan irse disipando, ¿sí? Y que nos permitan consolidarnos y fortalecernos a ambos movimientos. Estoy totalmente de acuerdo con que la generación de recursos tiene que ser diferenciada, y si bien es cierto, el Estado tiene que comprometer a algunos, pero también tenemos que poder tener esa claridad de que el posicionamiento y el trabajo en el empoderamiento de la mujer y los feminismos tiene que no verse afectado por esos nuevos procesos que se quieren encaminar con los varones en una agenda propia que también desde la sociedad civil tiene que estar definida y que nosotros estamos implementando porque estamos llevando el activismo a la propuesta política técnica. Por eso es que necesitamos que el sector técnico, que también las universidades bajen y se encuentren con el movimiento social para que tengamos una mejor oportunidad de transversalizar todas nuestras agendas, todos nuestros discursos en una política pública que apunte principalmente hacia la igualdad. En eso, mi querido José Alfredo y a los compañeros de la mesa, va a ser la apuesta de Perú por una incidencia política que nos lleve a un verdadero ejercicio de lo que es la ciudadanía, una ciudadanía que demanda derechos, pero se compromete con el ejercicio de los derechos de todos, de todas y de todos. Un ejercicio ciudadano, mi querido Quique, completamente ético, responsable, congruente, lo cual no va a ser sencillo, implicará un proceso, pero estamos construyéndolo. Te mando un abrazo hasta Piura, mi querido Quique, muchísimas gracias. Con algunas dificultades retomamos la conexión en la Ciudad de México, cosa que me da mucho gusto. Si estás de acuerdo, David, vamos a la intervención de Luis y regresamos para tus conclusiones. ¿Nos escuchas, Luis? Sí, claro. Nos quedamos contigo. Sí, bueno, acá lo que me interesa ubicar es que en Cómplices sí tenemos una agenda ya estructurada, armada, que es la Agenda Suma por la Igualdad. Claro, a esta agenda lo importante es poder sumar a más colectivos, a más grupos de hombres que se adhieran a esta agenda, y tenemos que hacer que la agenda también sea conocida por el movimiento feminista, porque los diferentes grupos de compañeras la conozcan y veamos en qué puntos tenemos contacto. Porque definitivamente, si bien hemos podido llegar a tener presencia en foros importantes como hace 2 años en el Senado de la República, también es cierto que esa fue una gran convocatoria, pero que nos vino a detener el proceso la pandemia. Pero que tenemos que seguir en esta suma de grupos y presentar la agenda no nada más a organismos para que nos den espacios o podamos bajar recursos, sino también las compañeras puedan conocerlo, se permitan conocerlo. Ahora, lo que es claro es que acá los esfuerzos son esfuerzos que se focalizan muchas veces en la Ciudad de México, pero en cada estado también esto tiene que presentarse. Y más en un país tan grande como México, pasar a ser un movimiento nacional puede ser muy complejo. Y por eso tenemos que buscar de una u otra manera canales para reunirnos con las compañeras y tratar de trabajar juntos, a la par, a un lado. Pues no lo sé, yo creo que hay agendas que ellas van a liderar siempre y hay otras que vamos a liderar nosotros. Y en los puntos de contacto vamos a poder plantearnos, enfrentarlas conjuntamente, siempre con esta idea de poder tener ese respaldo o ese intercambio de puntos de vista, de posturas, de apoyos que podamos tener los unos para los otros, las otras para los unos. Y creo que en esa línea sí es algo que tenemos que ir construyendo, porque habrá grupos de compañeras que
tengan una postura donde no nos permitan entrar. Ayer decía Susana Dato que pues no necesitan a los hombres porque el movimiento feminista está armado, o sea, ya no nos necesitan para nada. Pero hay otras posturas que dicen, como Marta Lamas, que si no es entre todos, pues no va a poder ser. ¿Por qué? Pues porque tiene que articularse en algún momento todo esto, porque es todo el sistema. Y yo creo que ambas tienen razón. El movimiento feminista, en tanto feminista, apunta a una serie de objetivos que les corresponden a ellas y hay otros que nos corresponden a nosotros. Pero lo importante es encontrar esos puntos de relación. La dificultad ahí es que todavía como movimiento de hombres, pues más bien somos hombres en movimiento, porque no acaba de consolidarse un movimiento de masculinidades que permita realmente sostener banderas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta cuestión de búsqueda de recursos, pues en muchas ocasiones nos reenvían a los espacios donde se otorgan apoyos a el movimiento para mujeres. Y entonces ahí ya hay un primer problema, ¿no? Hay que insistir y sensibilizar más a las autoridades, a las instancias que otorgan recursos para plantear que eso es de ellas y que nosotros estamos buscando otras cosas y que si bien simpatizamos y compartimos objetivos, nosotros tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento, pero no tenemos todavía la fuerza, la presencia que pues, pueda obtener recursos que pues, ya tienen de manera importante el movimiento de mujeres. Pero hay que seguir por ese camino buscando que nosotros tengamos nuestras fuentes de financiamiento, buscar que esto se consolide. Y en ese sentido, sí, el unir y el unir y el unir fuerzas es lo que es lo más importante. Entonces, ahí es donde vamos moviendo las cosas, pero sí me parece que es un gran logro tener esta agenda, que es la Agenda Suma, con sus cuatro elementos, sus cuatro soportes, porque esto ya nos permite no tener nada más puntos que se palomen, sino ya toda una agenda con toda una estrategia de incidencia, donde sí ya se ve algo más organizado, donde ya al presentarnos se entiende más, y lo importante de esto, insisto, sería poder ir complementando la participación, bueno, sumando la participación de otros grupos de compañeros y sí el respaldo de las compañeras para que esta agenda se logre posicionar, para que esta agenda logre tener la presencia que no hemos logrado hasta este momento. Entonces es en esa línea que considero que tendremos que estar en mucho diálogo en todas las vertientes, ¿no? Se hablaba en algún momento de que los jóvenes trabajen con los movimientos feministas porque son los que están teniendo mayor presencia. Yo creo que esto puede ser en todas las edades y que tenemos que seguirlo manejando en todas las edades, porque, por ejemplo, sí hay una suerte de dispersión de esfuerzos de los hombres en grupos pequeños o en intereses personales, donde falta la posibilidad de convocatoria para poder amalgamar esfuerzos y lograr un posicionamiento importante de este tipo de trabajos. Y en ese sentido, sí tenemos que, más que estarnos dividiendo y criticando y peleando unos con otros, más bien tratar de solidificar todo este tipo de esfuerzos. Porque si bien es cierto que la posibilidad de diálogo y de estar en acuerdo o desacuerdo existe, eso no tendría por qué separarnos, no tendría por qué dividirnos. Y es en ese sentido que me parece que la importancia es entrar en una sintonía que nos amalgame mucho mejor. Muchísimas gracias, querido Luis, integrante de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Desde la Ciudad de México, esta es la mirada, el análisis, la experiencia desde Piura en el Perú, desde Nariño en Colombia, en San José, Costa Rica, a través de David Paniagua y de Luis Sandoval en la Ciudad de México con la Red Cómplices por la Igualdad. Nos quedaban pendientes tus conclusiones, querido David.
Bueno, muy de la mano con lo que plantea Luis. Realmente es un reto para mí, siempre como que soy tal vez de ver las cosas un objetivo práctico y me interesa mucho esto, cómo poder lograr llegar a las autoridades, cómo poder incidir con las autoridades. Y cuando yo hablo de costos, no precisamente me refiero a costos individuales en este caso, particularmente, que bueno, es una estrategia para entrar los hombres y todo esto, sino más como una forma de poder ir despertando desde ahí, que sea el punto de partida para ir viendo cuáles son esos costos sociales, ¿verdad? Cuánto le cuesta a un Estado sostener la masculinidad tradicional y que ha sido una de las vías que al menos a mí me ha funcionado un poco más en materia de esto y que es un trabajo muy necesario de seguir profundizando, ¿verdad? Para ir despertando la conciencia y que desde ahí, bueno, por supuesto que cada identidad masculina vaya buscando sus propias motivaciones para la resignificación de las masculinidades. El trabajo de transversalización me parece indispensable también para ciertas temáticas que se abordan, como por ejemplo materia de hostigamiento sexual, que en la Universidad Nacional acá en Costa Rica se ha venido abordando, de cómo, por ejemplo, tocar el tema del hostigamiento ligado a la masculinidad, porque es un efecto directo, ¿verdad? Entonces, desde acá, también cómo esos trabajos han sido un avance importante desde incluso, bueno, las feministas en el sentido de que van dilucidando, ¿verdad? Y vamos haciendo esos puntos de encuentro, vamos conectándonos. Sin embargo, sí siento que en Costa Rica existe la necesidad de consolidar más espacio para el trabajo con hombres, diversos grupos y ojalá que empiecen a autogestionarse, que es un reto que creo que sería necesario, y la capacidad de agencia que tenemos los hombres, así como nos han socializado para aliarnos, para protegernos entre nosotros, entre las líneas intragenéricas, para sostener el pacto patriarcal, poder empezar a utilizar esas habilidades de una forma en que construyan igualdad, ¿verdad? En esa capacidad de estrategia, en esa capacidad de organización que muchas veces se ha ido incentivando, cómo poder emplear esto y que es un reto que me parece más importante. Además, y en términos globales hablo de esto, de tener una mirada más interseccional de las masculinidades, la vivencia de una discapacidad, un color de piel, una orientación sexual, la condición socioeconómica. Muchas veces hablamos como la masculinidad muy en plano, ¿verdad? O solo nos concentramos en el tema de violencia y es como la lógica del hombre heterosexual, ¿verdad? Pero desde acá también la necesidad de ir ampliando ese horizonte y rompiendo el binarismo de la lógica de la masculinidad, ¿verdad? Esta posibilidad de hablar de las identidades no binarias que también se expresan, apropian desde una singularidad de la masculinidad tradicional, ¿verdad? Y desde ahí esas otras identidades que de pronto no se definen hombres, pero que ejercen dinámicas de poder sumamente similares. Entonces, por ahí van mis reflexiones, ¿verdad? Y la necesidad de poder seguir acercándonos y buscar un compromiso real, ¿verdad? Una corresponsabilidad para la construcción de igualdad, ¿verdad? Desde todos los sectores de la sociedad. La importancia de romper los binarismos, de ampliar el horizonte, de incorporar la interseccionalidad más allá de lo que regularmente veníamos abordando sobre el concepto singular de la masculinidad. Muchísimas gracias, David, por poner todos estos temas a debate. Nos vamos, querido Luis, con una pequeña conclusión sobre el tema. Un minutito. Está silenciado. Sí, Ahí claro. estás. El planteamiento acá me parece que es importante de reconocer los puntos de contacto con todo mundo y sobre eso poder fortalecernos. Porque otro de los temas que también me parece muy importante mencionar es que efectivamente se están movilizando mucho los grupos de hombres que están contra los derechos. Y entonces ante eso también tenemos que hacernos presente y señalar que eso está ahí, está existiendo, y ante eso plantear que habemos otros hombres que sí estamos a favor de los derechos y que nos interesa fortalecer todo el ejercicio de derechos de todos, de todos, de les, todos. Y eso es lo que es importante, y señalar que este movimiento existe y no dejarlo de lado, plantearlo como el riesgo que existe como atentado a los derechos humanos.
Muchísimas gracias, Luis, Quique, Miguel, David. Les mando un abrazo muy afectuoso a cada uno. Les agradezco a ustedes que han seguido la transmisión. No se pierdan los siguientes capítulos sobre este análisis al diagnóstico sobre las percepciones que las organizaciones y las redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y el trabajo en masculinidades, de manera particular sobre la agenda de Beijing más 25. Gracias a la Alianza Global Men Engage, a la Red Nido de mujeres líderes y personas aliadas de la FNU. A usted que ha seguido la transmisión, nos vemos hasta la próxima.